Hola, buenas tardes a todos y todas, como dicen acá en Argentina. Es un placer estar de nuevo con ustedes en el segundo tramo de este webinar de trasplante del grupo de trasplante de LASCAN. Antes de comenzar a presentar a todos los disertantes y al panel, quisiera presentarle al doctor José Espolidoro, que es el presidente de LASCMAN, que me sugirió, me pidió y me dijo que tenía que presentarlo. Así que los presento al doctor Espolidoro, que va a decirle unas palabras. José. Ok, no, muchas gracias. Es siempre bueno poder participar dos webinars, uma atividade que temos desarrollado durante este ano todos os meses. Vamos fazer, depois dessa sessão, período sem webinars, que vai até em torno de metade de enero, pero a partir de metade de enero vamos retomar os webinars. Então, assim, se respeita o período de vacações para todos e se empieza a ser as sessões, como sempre temos feito, mês para cada working group. Nesse próximo ano, teremos mês que será NASPGHAN visitando NASPGHAN visitando LASPGHAN, com uma programação que está fantástica, que já tenho ela hecha por pessoal de NASPGHAN. Então, vai ser mês inteiro, as 4 sessões, tema por cada sessão, vai ser muito bueno. Então, todos que estão aqui, agradeço sempre a participação e espero que continuem participando dos webinars. E estamos trabalhando muito também por o congresso em Rio, em 25 a 28 de outubro. Eu estou aqui na reunião que tivemos de vão aproveitar muito e já se preparem, então, com os temas livres, porque os temas livres terão papel muito importante neste evento. E gostaria muito de ter temas de alta qualidade, como sei que todos vocês têm capacidade de fazer. Então, é isso. Devolvo a palavra para Daniel. Muitas graças. E para os palestrantes, Gilda, quem mais vai falar? A doutora Gustavo, que vai falar, ou Alessandra? No. Sí, ahora vamos a... Los presentamos. Ok. Entonces, buenas, bueno, Daniel, con usted. Bueno, muchas gracias, José. Es un placer. Bueno, entonces, este es el segundo, digamos, capítulo de los webinars de trasplante, del grupo de trasplante de LASCAN. Los disertantes en este webinar serán la doctora Gilda Porta y el doctor Alejandro Costaguta. Los temas de la doctora Gilda Porta serán inmunosupresión en el largo seguimiento, en el seguimiento prolongado, y la búsqueda de la tolerancia, y el doctor Costaguta hablará de calidad de vida, transición y adherencia, los grandes desafíos en la transición. La doctora Gilda Porta es gastroenteróloga hepatóloga, que es tan amplia y reconocida su trayectoria que yo no puedo decirle todos los títulos y todas las cosas que ha tenido Gilda. Solo decirle que es una entrañable amiga, que la conozco hace muchos años y compartimos muchas de las pasiones que tenemos. Ella, indudablemente, que es integrante del núcleo de patología y trasplante del Hospital Sirio-Libanés, y es miembro del Comité Científico del Congreso Mundial de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición a desarrollarse en el 2024 en Buenos Aires, y también es la co-coordinadora del grupo de trasplante hepático digamos, de LASCAN que estamos diciendo. Así que, Gilda, cuando quieras puedes empezar. Te escuchamos ansiosos para saber tu conhecimento, compartir tu conhecimento. Gilda. Boa noite, muito obrigado. Peço desculpas que eu não hablo espanhol e nem portunhol. Eu vou tentar falar despacio
porque é um tema realmente não muito simples, e isso é muito importante para nós outros que fazemos pediatria, que nós somos pediatras, e a nossa finalidade realmente transplantar é dar uma ótima qualidade de vida naqueles pacientes que eram fatais, que tinham uma doença fatal. Então, eu vou começar a compartilhar. Vocês estão me vendo? Está vendo, Sí, Daniel? perfecto, perfecto, sí, perfecto. Sí, adelante. Então, eu gostaria de agradecer inicialmente ao Daniel, o Spolidoro e todo o comitê da LASPGAN para estar presente hoje para falar desse assunto, que não é um assunto simples, é um assunto complicado porque envolve muita imunologia. Então, eu vou tentar falar devagar em português. Então, na realidade, quando a gente imagina... Um minuto só. Quando a gente imagina que o fígado é um órgão considerado o mais tolerogênico de todos, e o risco de rejeição é relativamente baixo quando nós comparamos com o transplante de outros órgãos, como o coração, o rim e o pâncreas. O manuseio da imunossupressão é extremamente importante para a evolução desses pacientes, dos pacientes que recebem transplantados. E o maior desafio nosso, que fazemos pediatria, na realidade, é permitir que o paciente tenha muitos e muitos anos e chegue a uma sobrevida igual de um paciente saudável. Então, só vou mostrar a imunossupressão, que começou desde 1960, quando começou os primeiros com a azatioprina, mas os esteroides, e a evolução a respeito das novas drogas até 2010, quando agora não tem novas drogas, permitiu uma diminuição muito, muito grande da rejeição aguda na infância e também no adulto. A rejeição crônica e aguda corresponde a 10% a 40% dos pacientes transplantados e 5% rejeição crônica. A gravidade da rejeição ela pode ser graduada, como você sabe, pela classificação de Banff, e a imunossupressão ainda continua sendo os inibidores de calcineuria. Então, a base, como vocês sabem, do transplante, sem dúvida alguma, a longo prazo, a curto prazo, ainda são os inibidores da calcineuria. E a função renal, o regime da função renal, é muito importante porque inclui uma combinação, muitas vezes, que nós utilizamos dos inibidores da ciclosporina com os anticorpos anti-teleucina 2 ou mesmo everolimus. E não existe atualmente novas drogas, pelo menos o que eu saiba, nos clinical trials recentes, nesses próximos 2 anos, e novos trials para imunossupressores. Então, a minimização do esteroide é fundamental e é limitada... E está todo o volumen, assim que não é problema. Por favor, ¿Aló? alguien que se muteen, por favor. Adelante, adelante. Se puede. A maioria dos centros de transplante, eles retiram precocemente os esteroides 3 a 6 meses após o transplante e mantém apenas inibidor de calcineuria, a maioria deles o tacrolimus. A longo prazo, geralmente, você continua utilizando baixas doses de esteroides e na doença autoimune, e existem alguns estudos, inclusive de adultos, que eles suspendem os esteroides na doença autoimune, mas na grande maioria a gente deve manter os esteroides nesses pacientes. E os episódios recorrentes de rejeição também, que você deve manter a longo prazo o uso baixo de esteroide. E rejeição não controlada, o uso de outros agentes. E o protocolo livre de esteroide compreende os inibidores e a presença de anticorpos de receptores de interleucina, que é o caso do basiliximab. Então, como é que é a longo prazo? Então, existem 2 grupos que mostraram. O grupo de La Pata, que era chefiado pela doutora Paloma Haro, agora pela doutora Loreto, mostrando que 15 anos após o transplante, 83% dos pacientes, eles mantêm níveis de ALT e GGT normais,
12% continuam tendo LT menor do que 100 e maior do que 100, somente 5%. Quando nós comparamos o grupo da França, de Bicêtre, de Martinelli e colaboradores, eles mostraram dados semelhantes. Os 71% ainda mantinham um LT normal, 20 anos após o transplante, e 24% ainda mantinham níveis acima de 2 vezes o valor normal e 5% não. Quanto a gama-GT, 62% tinham valores normais, mas 20% ainda mantinham níveis elevados de gama-GT. O dano, o que a gente faz? É importante que, para você ver o dano a longo prazo, a biópsia é essencial, fundamental e obrigatória. E, atualmente, com o aparecimento desses últimos anos da elastografia, tem permitido, muitas vezes, não fazer elastografia, porque a elastografia não é um teste perfeito. Então, realmente ainda o principal de todos é a biópsia hepática. Sabe-se que 40% dos pacientes pediátricos a longo prazo têm fator antinúcleo positivo e 50% ainda mantém pelos menos estudos europeus, mostram que o DSA positivo e americanos a presença de anticorpos positivos contra o HLA. O DSA, principalmente HLA de classe 2, que é o DQ, em que você tem uma alteração PEG-venular, e alguns autores falam que quando tem a presença, você tem por aumento do tacrolimus. E quando você tem a presença de autoanticorpos, você pode ter decorrente, leva uma hepatite periportal, entre aspas, uma hepatite de novo, e pode se associar, além do inibidor de calcineurina, além da prednisona, o micofenolato. Não existe ainda uma evidência muito clara do aumento, uma evidência muito clara do aumento do enxerto de hepatite e de fibrose. E existem dois padrões que a gente tem do dano hepático, do dano do enxerto, que é imunomediado ou uma manifestação de rejeição crônica mediada por anticorpo. Então, esses dois padrões são os mais importantes, levando à alteração, levando àquele que a gente chama de hepatite de enxerto. Então, vocês veem aqui vários estudos de vários lugares do mundo, de todo o mundo, mostrando a presença que pode ter de fibrose, de outras alterações, como cirrose, fibrose biliar, e a maioria deles mostra fibrose numa proporção relativamente alta a longo prazo. E a histologia também é normal, que vocês podem ver de 32 até 73, e tem grupos de Chicago que chegam a 97%. Isso, após vários anos de transplante, por exemplo, esse grupo de adulto, mais de 10 anos, 73% tinha anomalias histológicas. E aqui o grupo do King's College, a maioria desses trabalhos são todos em adultos, e todos eles mostram uma porcentagem relativamente não desprezível de fibrose e inflamação. Existe um estudo muito interessante que foi publicado em 2018, que define o perfil associado com a presença desses anticorpos de doador específico, chamado DSA, e ou a presença do complemento C4D nos enxertos compatíveis idem. Então, 53 casos, 53 crianças, com um curso de pós-transplante de 15 meses até 10 anos. Para mostrar que aqui eles não citam quantos tinham elevações das enzimas hepáticas, mas eles mostraram que nenhum caso de todos eles que fizeram biópsia do protocolo, biópsias protocolares que eles faziam, todos eles apresentavam alteração na biópsia, e nenhum deles a biópsia era normal, mostrando que a distribuição da fibrose, de acordo com o score de fibrose, mostra que o número da distribuição mostra que o grau de score variava muito, mas todos eles tinham um score de fibrose. E esse score de fibrose aparecia tanto sinusoidal, como PEG venular, como fibrose portal, mostrando, portanto,
a importância de que, mesmo dando um imunossupressor adequado, todos eles apresentavam pelo menos alguma alteração, e principalmente fibrose. E vejam, 85% desses pacientes tinham fibrose perivenular, 96% fibrose sinusoidal e 72% tinham uma inflamação portal. E aqui vocês podem ver a fibrose perivenular, mostrando um score 3 de acordo com a classificação de fibrose, da classificação de fibrose pós-transplante. Aqui, que é muito interessante, mostrando onde fica o C4D. Então, eles verificavam que 15% ficava nas células, nas veias, nas células endoteliais da veia portal, 36% nos capilares e 21% na veia centrolobular e 38%, como vocês podem ver aqui, nas células sinusoidais. Então, a distribuição era uma distribuição que dava em todas as células, em muitas células, em vários locais no fígado da pessoa transplantada. Resumindo, a fibrose perivenular, a inflamação portal nas biópsias tardias são achados de uma rejeição aguda, a rejeição de anticorpo ainda ativa. Outro estudo mostrando de Vioneja de 2021, ele quis verificar uma coisa muito interessante, que eles viram se o que acontecia com os pacientes a longo prazo, se a estratificação não invasiva de um risco alimuno nesses pacientes. Aqui não era criança, e aqui eram 190 adultos, e que eram adultos que estavam completamente estáveis, e eles viam a elegibilidade desses pacientes da retirada da imunossupressão. Então, o que eles fizeram? Claro que histologia, mas eles fizeram estudos sorológicos imunogenéticos, usando 11 genes, a classificação 11 genes para ver altamente específico a rejeição, estudaram o DSA e as enzimas hepáticas, e também eles fizeram a elastografia para ver a fibrose, se tinha fibrose ou não. E olha o que eles encontraram. 75% desses pacientes estáveis tinham inflamação portal, 62% tinha fibrose, 60% inflamação, 17% tinha uma inflamação moderada a severa e 10% tinha uma fibrose avançada. 64% dos participantes tinham muito pequeno dano do enxerto, de acordo com o critério de Banff. Esse Vionnet, ele fez um estudo muito interessante nesse grupo, que ele pegou pacientes que tinham a transaminase por volta menor do que 13 a 19, que não era muito alto, e 39. Então, ele queria ver quais eram os pacientes que tinham dano aloimune ativo. Aí ele verificou que esse grupo de 13 e 39, 15% tinham um nível muito baixo de DSA do MFI, menor do que 10.000, porém 42% tinham um nível elevado. Quando ele pegou esse modelo e ele verificou aqui que ele classificou esses pacientes que tinham esse LT de 15 a 34, ele verificou que a categoria 0 é quando eles tinham uma chance mínima de desenvolver, de ter uma doença, um enxerto decorrente aloimune. E 16% quando eles tinham a chance de ter uma doença, uma rejeição aloimune. Aí eles fizeram elastografia. Aqueles que tinham uma elastografia baixa, desses daqui, 10% tinham uma chance grande de ter uma doença aloimune. E aqueles que tinham uma elastografia maior do que 8,4 quilopascais, 62% tinham uma chance de ter a doença aloimune. Quando eles fizeram o estudo do DSA, eles encontraram que aqueles que tinham nível muito baixo, 88% não tinham chance de ter uma doença autoimune. Porém, aqueles que tinham título alto, maior do que 10. Ou seja, eles chegaram à conclusão que quanto maior o número de DSA e quanto maior o quilopascal, ou LSM, tinha uma chance maior de desenvolver
dano hepático por doença autoimune. Então, a LT, o DSA o LSM, que eram chaves muito importantes para identificar um achado importante não invasivo, sem um significado grande de autoimunidade. Isso beneficia a minimização. O que significa? Que pacientes que têm nível muito baixo de LSM e DSA, eles estariam beneficiários de minimizar a imunossupressão. Aqui mostrando um estudo recentíssimo de DSA em um grupo também de pediátricos e adultos, mostrando que o grupo A, que tinha DSA baixo, eram de 38, 23 tinha um grau baixo de fibrose, comparado com aqueles que tinham DSA negativo, que eram 6, mostrando que o grupo DSA tinha baixo grau versus o grupo do DSA. E o mais importante, que tinha um grau de inflamação importante, uma inflamação perisinodal maior e uma inflamação ductular e uma ductopenia nesse grupo que tinha DSA positivo. E mostrando para vocês que a sobrevida do enxerto daqueles que têm DSA negativo é muito melhor do que aqueles que tinham DSA positivo, mostrando a importância desse anticorpo DSA pós-transplante de fígado. Aqui, eles mostraram vários estudos mostrando a fibrose. Todos esses estudos mostram realmente o aumento da fibrose nesses pacientes associado com a presença de DSA. E vários estudos, eu quis mostrar alguns deles, e todos eles mostram que tem ou inflamação ou tem fibrose, mostrando a importância, portanto, do desencadeamento imunológico desses pacientes pós-transplante de fígado. Porém, tem pacientes que têm ausência de DSA. Esses são aqueles que têm uma chance muito grande de tolerância. Então, os estudos de Guernita mostram que a retirada dos pacientes que são bastante tolerantes, aqueles que são negativos, que são 0% tolerantes, versus 45% que tinham DSA. Portanto, mostrando que aqueles que têm uma falência de a gente suspender a medicação são aqueles que tinham DSA positivo. Os tolerantes têm maior chance de não ter o DSA, e também aqueles pacientes que tinham mais fibrose eram o DR era o DRA de DR classe 1, de classe 2, que é o DRB1. O score baixo do complemento C42 foi preditivo de retirada 003 do trabalho de Feng, e o desenvolvimento do DSA de novo seria um fator de risco de rejeição durante a minimização da imunossupressão. Então, a importância da histologia, que é o trabalho mostrando que pré-retirada você deve fazer a biópsia e deve ter, principalmente, praticamente zero de inflamação e inflamação mínima mononuclear. Porém, aqueles que, improvavelmente, quase nós não vamos conseguir se beneficiar na retirada da imunossupressão, são aqueles que têm uma inflamação portal, né, e uma alteração perivenular, mostrando a importância da biópsia hepática na hora de nós queremos retirar ou minimizar a imunossupressão. Aqui tem o trabalho da FEG de 2018, de 157 pacientes pediátricos, que ela avaliou vários itens, mas eu não vou falar tudo isso, mostrando a histologia, tudo isso que eu mostrei, o C4D, análise de expressão genética no tecido, a presença dos autoanticorpos e o HLA e a caracterização de autoanticorpos, mostrando na biópsia dessas crianças que as crianças que estavam completamente bem ao longo do tempo, 59% tinham inflamação portal, 21% de interface, 23% lobular e perivenular, e o dano hepatobiliar de 6% e fibrose perivenular em 54% quando era moderado. E somente, graças a Deus, somente 3 casos, 2% dos casos que tinham uma fibrose grave, mostrando o estadiamento muito
alto do Ishak. Aqui ela quis mostrar uma coisa interessante, que ela fez um cluster. Esses pacientes tinham STLT normais. Então, ela dividiu em 3 clusters. O cluster 1, que era o cluster que tinha 34 pacientes que tinham uma atividade de interface moderada ou leve. O cluster 2, que eram 45 pacientes e que tinham fibrose perivenular ou moderada, eram 27 casos, tinham Ishak 1 caso, 5 casos tinham Ishak de 1. E, finalmente, o cluster 3, mostrando 54 casos leves, e tinha uma fibrose perivenular. Mas o mais importante é que cada cluster era diferente, mostrando aqui, nesse outro aqui, diapositiva, figura, mostrando que aqueles que tinham o cluster 1, que tinham moderada atividade, eram aqueles que tinham maior quantidade de DSA, comparado com aqueles que eram do cluster 2 e do cluster 3, mostrando, nesses casos, que poderia ser, talvez, uma doença autoimune. E ela termina, que é muito grande o artigo, mostrando que os recipientes a longo prazo pediátricos, com testes absolutamente normais, têm uma evidência de dano hepático crônico, inflamação e fibrose, e que biópsias com atividade de interface estava associado com a rejeição mediada por célula T. Então, a tolerância imunológica, a proposta da tolerância imunológica é a passagem de leucócitos do doador, a tolerogenicidade, a presença de antígeno de APC nas células hepáticas e nos hepatócitos, um alto efeito antigênico e, finalmente, a presença de moléculas de classe 1. Cada um deles você tem uma determinada. Então, por exemplo, nos leucócitos tem uma fase de indução que tem uma resposta acelerada das células T, nos recipientes, apoptose e a fase de manutenção, microquimerismo ou células T regulatórias. Já nessa fase tolerogênica do APC, da antígeno apresentador, você teria um aumento da interleucina 10 e de TGF-beta, a presença de apoptose das células T, a inibição da produção do TH1 e, finalmente, a diferenciação de TH2 e TREX. E, finalmente, o efeito de altas doses de antígeno tem a presença de citocinas insuficientes e clonos de células T que iniciam a resposta autoimune, e, finalmente, essas moléculas de MHC que induzem a anergia e a apoptose das células T, da célula CD8, e essas APCs tolerogênicas dentro do fígado seriam extremamente importantes, e, além disso, a presença de anticorpos citotóxicos de absorção e neutralização. Portanto, a tolerância operacional à função hepática é normal, sem uma resposta destrutiva, após a retirada de agentes imunossupressores em pacientes selecionados. A tolerância parece ser muito maior nos pacientes pediátricos do que nos adultos, e ainda não existe uma definição clara quando que a gente deve suspender imunossupressão com uma função hepática completamente normal. Então, o grupo de Banff, né, de 2016, mostrando, ele definiu o que vem a ser a tolerância, mostrando que os estudos pediátricos são limitados e que não existe uma evidência bioquímico-histológica 1, 3, 5 anos após o transplante e que após uma diminuição total da suspensão da imunossupressão. Uma outra coisa que é interessante, que a função do enxerto, a normal função do enxerto, é 14 a 120 meses após a suspensão de imunossupressão, existem vários pacientes. A maioria desses pacientes desse grupo eram pacientes pediátricos, e a maioria resolvia, quando tinha a rejeição, resolvia a rejeição, e o tratamento teria que ser recomeçado e não suspenso. Aqui são os achados de tolerância de vários grupos que mostram os achados da tolerância aumentada, mostrando, portanto, todos eles acho que pode estar associado com a doença autoimune,
e mostrando a deposição, muitas vezes, de C4D, e que, infelizmente, aqui no nosso grupo, a gente praticamente não encontra, que eu não sei se é diferenças étnicas. Aqui, terminando, um estudo da FENG de 2021, e que ela viu quantos pacientes ela conseguia retirar a imunossupressão. Então, de 88 pacientes que elas começaram a retirada da imunossupressão, 33 toleraram praticamente, 32 completaram a participação e só um perdeu por follow-up. Aqueles que não toleraram foram 55, 16 por biópsia, 16 completaram a participação e 33 por rejeição. Ela não cita se a rejeição era seguida muitas vezes da biópsia. Desses 39, 37 completaram o trial. 55 desses 55 não tolerantes, 20 deles foi por biópsia e 35 foi por rejeição. Que aqui quer dizer por biópsia? Eram totalmente com enzimas completamente normais, aqui com alteração enzimática. Desses 20, 16, a biópsia falhou, o critério da biópsia falhou, e desses 20, 16 falharam, e 4, o diagnóstico foi por biópsia. Finalmente, mostrando que 39 casos desses pacientes 55 apresentaram uma rejeição. Portanto, ela conclui que a rejeição, que a retirada da imunossupressão foi 37,5% dos pacientes pediátricos que eram tolerantes operacionalmente. Aqui mostra a tolerância em vários grupos, né, mostrando que a tolerância varia de 15% até 40%, né? Tem muitos grupos japoneses e chineses, e aqui tem um algoritmo que a FENG escreve em 2018 o que deve ser feito com isso. Primeiro, a seleção dos pacientes. Ideal é não imune, não virêmica e com enzimas totalmente normais. Aí faz a histologia, antes de retirar a imunossupressão, aí você faz uma manipulação pró-regulatória, ou você faz a infusão da célula hematopoética, ou você tira o inibidor de calcideurina e converte para mTOR, ou você faz uma terapia com T-Rex. Aí, depois que você faz isso, se continua completamente normal, você faz uma retirada gradual da imunossupressão e aí você vê, a longo prazo, as biópsias. Então, esse é o algoritmo que o grupo, que a doutora Feng e Levitz descreve. E, finalmente, eu termino, que a imunossupressão pode ser retirada completamente, mas somente em alguns poucos grupos de adultos e crianças, que a minimização precoce, rápida, bem precoce da imunossupressão é possível, somente em alguns casos de paciente pós-transplante com retirada completa da imunossupressão é muito pouco. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Gilda. Excelente, excelentísima tu exposición. Muy buena. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar lugar al segundo disertante. Antes quiero decirles que estoy acompañado con la secretaria, que es la doctora Rosa María Machados, que es gastroenteróloga y hepatóloga de Ecuador, que va a ser la receptora de las preguntas que ustedes van a, me imagino, están ansiosos por hacer después de tan brillante exposición. La próximo disertante es el doctor Alejandro Costaguta. El doctor Alejandro Costaguta, un gran amigo también, es gastroenterólogo y hepatólogo, es miembro de la unidad de patología y trasplante hepático del Sanatorio de Niñas de Rosario, y también es miembro del comité científico del ASGAM, y nos va a hablar de un tema muy, muy cercano a todo esto, que es adherencia, calidad de vida, y los desafíos en transición. Alejandro, si estás por ahí, te escuchamos. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor. La verdad que no solamente un placer estar con ustedes, que son amigos y maestros de los que he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Así que bueno, lo que vamos a hablar ahora
después de haber escuchado la brillante exposición de Gilda, es un poco menos denso, menos intenso y más emotivo probablemente, pero no menos importante probablemente. Vamos a referirnos en el trasplante hepático a la calidad de vida, adherencia y transición como grandes desafíos del largo plazo. Antes que nada, claro que no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Los tres componentes de una ecuación fundamental del largo plazo probablemente sean estos: calidad de vida, adherencia y transición. Y como vamos a tratar de demostrar a lo largo de la charla, los tres están íntimamente relacionados. Vamos a empezar a analizar rápidamente para no perder tiempo. Calidad de vida. ¿Qué es lo que entendemos por calidad de vida? La Organización Mundial de la Salud de este año definió la calidad de vida como la percepción del individuo acerca de su posición en la vida, en el contexto cultural y en el sistema de valores en que vive, en relación con sus metas, expectativas, logros y preocupaciones. Esta definición contiene tres términos importantes. Uno, el individuo. Lo que hace, vamos a ver, es una valoración subjetiva, y esto hace que sea, al ser individual, sea difícil de medir. Habla de un contexto cultural en el que se va a desarrollar el individuo, es decir, requiere una integración social para tener su contexto cultural, y habla de metas, expectativas y logros, es decir, esto está directamente relacionado con el desarrollo cognitivo que pueda alcanzar el niño. Estos tres elementos están impactados por el trasplante hepático de manera decisiva. Cuando hablamos de calidad de vida, en realidad podríamos traducirlo en decir ¿para qué? ¿Para qué hacemos todo este lío? ¿Para qué medimos los anticuerpos contra donantes? ¿Para qué hacemos tremenda cirugía? ¿Para qué sometemos al paciente a inmunosupresión? ¿Para qué? Y para que sobreviva, para que evite, para que se zafe de una enfermedad que puede ser letal. Se ha dicho bien que el trasplante exitoso es una victoria, pero conquistada a un alto costo. Y es verdad, porque el trasplante hepático no es curativo. Una cosa es ser exitoso y otra cosa es ser curativo. El trasplante hepático exitoso a lo sumo logra reemplazar una enfermedad potencialmente letal por otra crónica más controlada, pero con sus propias morbilidades y complicaciones, incluso independientemente del funcionamiento adecuado del injerto. Por tanto, esto tiene un impacto neto también en la calidad de vida. La calidad de vida en el trasplante hepático tiene importancia porque los progresos en las técnicas quirúrgicas, los cuidados posoperatorios y la inmunosupresión hoy logran tasas de supervivencia a 10 años que superan incluso el 90%. Pero no todo es supervivencia. La idea, la expectativa en real, es que estos sobrevivientes desarrollen una vida normal, o sea, no solo sobrevivan, sino que se vuelvan a integrar a una vida. Y esto requiere entonces evaluar aspectos físicos, psicológicos, sociales y familiares. Y esto lo hacemos a través de cuestionarios. Estos cuestionarios deben ser validados, eso quiere decir que midan lo que tratan de medir, que sean fiables, que estén adaptados cultural y socialmente a la población a la que están dirigidos, e idealmente deberían ser autoadministrados por los niños, es decir, que los niños sean capaces de contestar, o los adolescentes sean capaces de contestar el cuestionario, no solamente los padres y cuidadores. Y lo ideal, por supuesto, es que esos cuestionarios estén desarrollados específicos para una patología. De hecho, hoy ya hay cuestionarios para trasplante hepático. Y con entonces la herramienta de los cuestionarios podemos ya ir viendo algunos resultados. Yo les voy a mostrar uno solo para no llenarlos de datos. Esta es una revisión interesante, publicada hace poco tiempo en Liver Transplantation, en donde revisan sobre 25 estudios publicados y dice aporta un concepto que se repite permanentemente, y es que la calidad de vida de los pacientes trasplantados hepáticos es menor que para los niños normales, o sea, los que no tienen patología, pero es similar a otros enfermos crónicos. Y los peores resultados en los test de calidad de vida se ven en niños que tienen afectaciones en el sueño, tienen mala adherencia a la medicación o fueron trasplantados a mayor edad. Datos provenientes de Latinoamérica. El primero que aportó estos datos es un grupo del Hospital Italiano, comandado por Daniel. Ellos publicaron en Pediatric Transplantation en 2010, esto que refleja lo que decíamos recién, que ellos compararon sobre 54 pacientes trasplantados hepáticos, compararon con un cuestionario validado, el CHQOL, contra 23 pacientes portadores de artritis reumatoidea juvenil, y 274 pacientes o niños normales,
Y lo que observaron es que los pacientes trasplantados tenían puntuaciones inferiores comparativamente a los pacientes con artritis idiopática juvenil, pero eran similares, eran inferiores a los normales, pero eran similares a los pacientes con artritis reumatoidea juvenil. Entonces, la idea refuerza el concepto anterior sobre que estamos peor que niños normales, pero que se asemejan a los enfermos crónicos, y esto lo vemos acá en este cuadro comparativo. Estos datos se repiten en estudios diversos. Los pacientes trasplantados se comportan en calidad de vida de manera similar a pacientes con leucemia o cáncer en remisión, pacientes asmáticos, diabéticos o con artritis reumatoidea. Están mejor en los scores de calidad de vida que aquellos, por ejemplo, que están sometidos a hemodiálisis o que todavía padecen una hepatopatía crónica previa al trasplante, son las últimas etapas, o que tienen errores congénitos del metabolismo que requieren restricciones dietéticas. Y se comportan o puntúan peor que contra la población, comparados contra la población general. De manera que esto da la idea de que el paciente trasplantado hepático, si bien sobrevive, queda en una situación probablemente similar a la de un enfermo crónico controlado. Pero hay algo interesante, que es que la vida diaria, a medida que pasa el tiempo, tiende a normalizarse. Con el paso del tiempo, la carga de la enfermedad se reduce progresivamente y estos scores tienden a mejorar en algunas encuestas. Hay un dato importante y preocupante, que es cómo se comporta la función cognitiva, y esto está en relación también con la calidad de vida. En este trabajo, que deriva de la base Split, recientemente publicado, sobre 80 pacientes de 8 centros diferentes de Estados Unidos, lo que se observa en adolescentes que son sometidos a pruebas cognitivas, se observa que el 50%, la mitad de los adolescentes trasplantados están a riesgo de scores bajos de rendimiento escolar, que los pacientes trasplantados tienen duplicado el riesgo de un cociente intelectual bajo, y que los déficits cognitivos estos detectables no se corrigen con el progreso de la edad. Esto es particularmente cierto cuando la enfermedad comenzó en una edad precoz, cuando hubo deterioro nutricional previo al trasplante, o cuando la duración de la enfermedad fue prolongada previo al trasplante. Y como lo que estamos midiendo es el post-trasplante, cabe preguntarse, ¿lo que daña la esfera cognitiva es el trasplante o es la enfermedad previa al trasplante? Y esto se intenta contestar en este trabajo muy interesante del grupo de Birmingham, donde ellos consideraron 3 grupos: uno con hepatopatía crónica estable, otro con hepatopatía crónica que va a trasplante, y otro grupo tercero, trasplantado por falta hepática fulminante, es decir, pacientes que tienen una enfermedad aguda, que no tienen una afectación previa patológica. Y lo que observaron es que los peores scores se observaron en los pacientes con hepatopatía crónica que fueron sometidos a trasplantes, y los mejores resultados, en realidad resultados similares a los normales, se obtuvieron en pacientes que fueron trasplantados por falta hepática aguda. Por lo tanto, estos datos permiten de que los niños con enfermedad prolongada hepática tienen los peores test cognitivos, sugiriendo que la colestasis o la enfermedad afecta adversamente el neurodesarrollo y refuerza la necesidad de intervenir de manera oportuna. Esto queda abierto para que después lo discutamos. La calidad de vida también está relacionada, dijimos, con la adherencia, y esto se ve en este paper que ya tiene algunos años, del grupo de Ann Arbor. Ellos observaron sobre 25 pacientes trasplantados, a los que les llenaron el cuestionario de calidad de vida, y observaron que los niveles de tacrolimus estaban directamente relacionados con scores bajos en test de calidad de vida. Es decir, los adolescentes con mala calidad de vida tendían a ser no adherentes, y los que no adherían bien tendían a tener mala calidad de vida, demostrando una interrelación íntima, entonces, entre adherencia y calidad de vida. Esto nos lleva entonces al segundo tópico, en donde nuestro amigo Everett Kroc nos dice que los medicamentos no hacen efecto en aquellos pacientes que no los toman. Y este es el tópico de la adherencia. La adherencia es un tema candente porque da por tierra con todos los esfuerzos que uno puede hacer. Si el paciente finalmente no toma la medicación, le va a ir mal. Ahora bien, ¿qué entendemos por adherencia? La adherencia, según la Organización Mundial de la Salud, nuevamente, es el grado en que el paciente cumple con las indicaciones acordadas previamente con el equipo de salud. El problema de la adherencia, nuevamente, es cómo la medimos.
Y esto es así porque si aplicamos un criterio dicotómico sí, no para adherencia, requiere que definamos un punto de corte. Probablemente aceptemos que si adhiere más del 80% de las indicaciones sea adherente y se considere no adherente por debajo de esta cifra, pero esto no está de ninguna manera consensuado o aceptado uniformemente. Tampoco sabemos muy bien cuándo debe evaluarse la adherencia, en qué momento, ni cuántas veces. Esto hace que uno recuerde lo que es el white coat effect, o sea, el efecto guardapolvo, la idea de que todos nos comportamos mejor cuando nos controlan, y esto está en relación con que cuando el paciente sabe que le toca el control clínico, toma mejor la medicación en esas semanas previas, y entonces nos confunde y nos sesga los resultados. Las consecuencias de una mala adherencia son serias. Hay mayor mortalidad, hay mortalidad y hay un incremento significativo en los costos de la atención. Para medirla existen distintas maneras, hay formas directas que generalmente son preferibles, del nivel de droga en sangre, hay ciertos sistemas de registro electrónico cuando se abre la botella que contiene el medicamento, hay cuestionarios, hay test de opinión del médico o la enfermera, etc. Lo importante es que todos aportan información, pero hay una gran dispersión en los resultados de prevalencia, y esto habla de que probablemente no estemos capturando bien lo que queremos capturar. Para eso, entonces se sugiere, para evitar la dispersión de los resultados, combinar métodos directos, medición de la sangre, con otros de encuestas o de cuestionarios. Entonces reducimos la chance de sesgos. Acá tenemos uno de los primeros, uno de los trabajos más referenciados sobre el impacto o la validez de cada método de medición. Acá este grupo del Mount Sinai de Nueva York evaluó 81 pacientes en donde la variable predictiva, que era adherencia, fue medida por opiniones, el adulto, el paciente, la enfermera, el médico, o por niveles de tacrolimus. Y la variable de impacto analizada fue la presencia de rechazo histológico. Y el único predictor de rechazo con una P muy significativa fue el análisis de los niveles de tacrolimus. Entonces, esto es lo que hace que uno confíe más en esta medición cuando se puede hacer como un sucedáneo de adherencia, un subrogante de adherencia. Un dato interesante que salta a la vista y nos llama a la reflexión es cuando uno se le interroga a los pacientes que no adhieren, que no tienen buena adherencia, se le pregunta cuáles son las razones por las cuales no adhieren los pacientes. El 30%, uno de cada tres, directamente dice que se olvidó y no le otorga ni mayor importancia. Y otro tercio prácticamente dice que no tiene ninguna razón específica. O sea, hay entre olvido y ninguna razón, tenemos casi el 60%, o sea, 2/3 de los pacientes o simplemente se olvidan o no les importa si se olvidan. Esto es preocupante, podríamos decir que es no adherencia por negligencia, opuesto a este grupo del 11% que voluntariamente evita, y acá podríamos decir esto sería no adherencia por negación, y este podría permitir trabajar. De todas maneras son cifras que llaman la atención. Las barreras para una buena adherencia reconocen múltiples causas, y esto también se asienta en un trípode: paciente, médico y sistema de salud. Hay problemas relacionados con la diada paciente-médico, por ejemplo, que el médico dé poca información, que no genere un buen vínculo con el paciente, genere presiones complejas, difíciles de cumplir, y en el caso de los niños pequeños no tenga en cuenta la dificultad para administrar ciertas medicaciones. En cuanto a la pareja médico-sistema de salud, problemas para la adherencia pueden derivar del papeleo que hay que llenar, papeleos complejos, formularios que van cambiando, diferentes formularios, y la sensación de que no hay un reconocimiento económico acorde con el esfuerzo que se pone en juego. Y barreras para una buena adherencia derivadas de la relación paciente con su sistema de salud pueden mencionar, por ejemplo, las dificultades de acceso a la salud, por ejemplo, derivados de geográficas, vivir en zonas remotas o alejadas de los centros urbanos, las autorizaciones, los pedidos tienen que viajar, generalmente se hace muy difícil la tramitación, el tipo de cobertura, la necesidad de copagos. Todo eso conspira contra una buena adherencia. Es decir, el problema de adherencia va más allá de la decisión del paciente tomar o no la medicación. Hay todo un sistema que hay que revisar y probablemente podamos mejorarla haciendo o permitiendo algunos cambios. Pero recordemos que hay cambios muy simples, como por ejemplo recordar
que la adherencia a la medicación es inversamente proporcional a la frecuencia de dosis con la que administramos medicamentos. Entonces, tenemos la obligación de simplificar, y una de las formas de simplificar es reducir la frecuencia de administración de fármacos. Entonces, para redondear, recursos para mejorar adherencia, lo primero es identificar que tenemos el problema, y para identificarlo, bueno, una forma es ver que el paciente no concurre a citas pactadas, no hay una suficiente respuesta terapéutica cuando uno da una medicación, o no aparecen efectos cosméticos esperables, por ejemplo, con el uso de los corticoides, uno tiene que sospechar que no hay adherencia. Pero es importante que interroguemos sin acusar, porque esto genera empatía con el paciente. Si lo acusamos, vamos a generar rechazo y no vamos a obtener la información que necesitamos y no lo vamos a poder ayudar. Hay que enfatizar la importancia de cumplir el tratamiento, hay que proveer indicaciones simples y claras, hay que escribir con letra legible. Esto parece una cosa increíble que la tengamos que remarcar, pero a veces nosotros mismos tenemos dificultad para entender a los colegas. Anticipar efectos secundarios, si uno le avisa a una adolescente que va a tener hipertricosis o que va a engordar unos kilos, pero que los va a perder cuando reduzcamos la dosis, probablemente haga más sencilla la posibilidad de adherencia. Hay que adaptar las indicaciones al ritmo de la familia y no al revés. O sea, la familia viene con una dinámica de funcionamiento y nosotros tenemos que tratar de que nuestra indicación cuadre bien con ese criterio ya familiar. Hay que buscar apoyo en otros miembros del entorno afectivo y tratar de que lo antes posible vuelva a las actividades normales. Hay que plantear una perspectiva optimista sobre el futuro y la idea de que el esfuerzo que se está haciendo tiene sentido. Porque, como dijo Dostoyevsky en su famosa novela, no hay nada más destructivo del presente que la ausencia del futuro. Debemos pintar un futuro para la idea de que vale la pena hacer lo que estamos haciendo. La adherencia es un problema serio en la adolescencia. Observen ustedes, en este trabajo se observa que el 15% de los niños no adhieren, el 25% de los adultos, pero el 60% de los adolescentes. Y esto es un problemón. A los adolescentes hay que hablarles claramente, poco, pero estimularle preguntas. Es importante que ellos tengan en claro la condición de salud, qué tratamientos están haciendo y cuál va a ser su futuro. Y como decimos y repetimos, simplificarle las indicaciones, reducir el número de fármacos, reducir frecuencia de anticipación de administración y utilizar recordatorios cuando sea apropiado. La idea es de no sobrecargarlo al adolescente con información, sino tratar de estimular su curiosidad y acompañarlo en las preguntas que nos formula. El adolescente es el foco de la tercera de las características que vamos a analizar hoy, y que es la transición. La transición es un proceso planificado y estructurado para asistir al joven, al adolescente, en el pasaje del servicio de atención pediátrico a del adulto. El modelo pediátrico es un modelo centrado en el paciente y la familia. Pasamos a un modelo del adulto que está centrado exclusivamente en el paciente, y para que esto suceda de manera exitosa tiene que estar desarrollado la independencia, la autonomía y la responsabilidad. Y ese es el trabajo previo que hay que hacer, y por eso esto es un proceso y no simplemente una transferencia del paciente de un servicio de pediatría a uno de adulto. Pero esta transferencia lleva tiempo porque sucede en una etapa compleja donde los pacientes, los niños o los adolescentes empiezan a desarrollar independencia de los padres, empiezan a dar prioridad a su relación con sus pares, tienen un cambio en su imagen corporal, empiezan a desarrollar el pensamiento abstracto, ya no sirve decir esto se hace así porque yo lo digo, hay que dar razones. Y hay una cosa interesante, ellos ya suelen no tener ya recuerdo de su enfermedad previa, porque el 50% de los trasplantes en pediatría sabemos bien que se produce por debajo de los 3 años, así que ellos no tienen recuerdo de enfermedad. Asociado a una sensación de invulnerabilidad típica de la edad, inducen conductas de riesgo, por ejemplo, no tomar la medicación, olvidarse, etc. Y esto puede tener consecuencias irreversibles, y esta palabra irreversible para el adolescente todavía carece de significado, pero lamentablemente es inevitable, como el rechazo tardío, la pérdida del injerto y hasta incluso la muerte. Los puntos claves que hay que recordar es que la adolescencia es una etapa difícil y es mucho peor cuando hay una enfermedad crónica. Cada vez es mayor el número de adolescentes con trasplantes que llegan a la edad adulta, y una mala transición en ese escenario puede generar malos resultados. Por lo tanto, es importante desarrollar un programa de transición que promueva la adquisición personalizada de habilidades, y esto tiene que estar desarrollado por la combinación de equipos pediátricos y de adultos y los padres. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque fíjense, este es un trabajo muy interesante también del grupo de Ben Schneider de Nueva York,
tiene algunos años, pero fue interesante porque mostró que el mismo grupo atiende a los niños, a los adolescentes y a los adultos, y esa atención se desarrolla dentro del mismo ámbito físico prácticamente. Entonces, son los mismos pacientes que van pasando de una categoría a la otra. Y lo que observaron estos autores es que si medían el nivel de ALT, el nivel máximo durante el último año, esto se tomaba como, como una marca de rechazo, se observaban los niveles de tacrolimus. Los autores demostraron que los pacientes adolescentes recientemente transicionados eran los que tenían peores niveles, tenían más alta la ALT y más dispersión en los valores de tacrolimus, comparados contra los mismos pacientes pediátricos o adultos atendidos por el mismo equipo de atención. La idea entonces es que la transición es el momento en el que el paciente va a abandonar la medicación, es el mayor riesgo. Y entonces la transición es finalmente, en esta tríada que propusimos al principio, la transición es el pilar fundamental en donde van a sentarse los otros dos elementos que son la calidad de vida y la adherencia. Sin un buen programa de transición, estos otros dos elementos van a fracasar. Y las dificultades van a estar dadas por distintos aspectos. Aspectos del paciente, por ejemplo, que tenga una conducta dependiente que no le permita la autonomía, que mantenga cierta inmadurez, o que tenga falta de confianza en el grupo tratante. Para la familia, lo más habitual de ver es el control excesivo, madres que les cuesta soltar, que sean sobreprotectoras, y por supuesto, confianza en el grupo médico. En general, la gente, los pacientes, los padres y los niños, no entienden por qué es necesario cambiar de médico si está yendo todo bien hasta ese momento. Entonces, eso hay que trabajarlo con tiempo. El pediatra, porque ha desarrollado lazos emocionales con el paciente y su familia, y no confía mucho en los médicos de adultos. Y el médico de adulto tiene poco conocimiento de la patología pediátrica y probablemente sobredimensione las demandas del paciente y de la familia. Tiene la idea de que lo van a volver loco llamándolo por teléfono a cualquier hora todo el tiempo. Estos son algunos de los factores que dificultan una transición exitosa y son sobre los que hay que trabajar. Porque coronar con una transición exitosa después de un recorrido lleno de obstáculos es la meta que todos perseguimos. El niño ha superado instancias gravísimas y perderlo en la transición es verdaderamente una pena. Entonces, hay que recordar, para terminar, que las realidades son diversas en nuestros pacientes. Por lo tanto, proponer un esquema rígido probablemente sea un error. Los esquemas deberían ser flexibles y adaptados a cada situación en particular. Es importante que lo detectemos precozmente al paciente y a la familia y empecemos a trabajar tempranamente, probablemente a partir de los 12, 14 años. Hay que detectar las familias disfuncionales y los pacientes potencialmente complejos y empezar el trabajo a edades precoces y solamente proceder a la transferencia, o sea, al pasaje final al médico del adulto, cuando la condición del paciente es estable, porque si no la probabilidad de que sea exitosa es menor. Plantear siempre una visión optimista sobre el futuro y aprender los pediatras y las familias a dejar ir al adolescente para que se convierta en un adulto responsable y cumpla con lo que decía el poeta: nada ni nadie va a poder impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Nada más. Antes de terminar, les quiero recordar, o les quiero presentar, que para tener en cuenta el orgullo que tenemos de organizar en 2024 el 7º Congreso Mundial en la ciudad de Buenos Aires. Hay una página web que ya está disponible y esperamos encontrarlos a todos en Buenos Aires dentro de 2 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por todo, excelente, fantástico. Bueno, hemos completado la hora. Yo espero que nos dejen unos minutos más para las preguntas y las consideraciones. Tenemos un panel reactivo bastante interesante, en el cual está la doctora Diana Pérez. La doctora Diana Pérez es gastroenteróloga pediátrica y es miembro del equipo de trasplante del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Y está el doctor Gustavo Ordrini, que es gastroenterólogo hepatólogo pediátrico, es el jefe de la sección hepatología del Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Trasplante Hepático-Intestinal del Hospital Italiano de Buenos Aires. Gustavo, Diana, pueden comenzar a hacer reflexiones, a hacer preguntas, tienen
los expertos, a la doctora Gilda, a la doctora Alejandro, y todo el resto que se ha mantenido estable en este webinar, en 45, digamos, asistentes, hagan las preguntas necesarias que la doctora Rosa María las volcará en toda la discusión. Adelante, vamos, yo puedo hacer preguntas, pero quiero que las hagan ustedes, empiecen ustedes. Bueno, Daniel, muchas gracias. Bueno, felicitaciones Gilda y Alejandro. Los desafíos que vos tuviste, Alejandro, los superaste con creces en llegar y darlo, y también Gilda por la excelente charla que nos brindó. Gilda, te quería preguntar, ya que es tan complejo poder determinar cuál es el tercio de los pacientes que realmente uno le puede llegar a sacar la inmunosupresión, por como vos bien lo describiste, y en uno de estos trabajos del 2021, en donde hablaban casi del 37% de los pacientes que solamente habían podido sacar la inmunosupresión. Y en ese mismo trabajo hacían mucho hincapié a algo que cuesta entender, que es los DSA, ¿no? Lo que hablábamos antes de la charla y que vos bien lo dijiste, en donde hay mucha diferencia entre los trabajos de adultos y los pocos de pediatría, y en donde ellos reforzaban y decían que no podían traspolar lo que ellos veían en la población esta que analizaron de 88 pacientes, que en realidad no eran 88 pacientes, sino en realidad eran de casi 1000 y pico, 1200, 1300 de 12 centros, y que pudieron ir seleccionando a qué pacientes iban a ser. Entonces la pregunta es, ¿cuánto nosotros tenemos que tener en cuenta en qué paciente uno puede sacarle la inmunosupresión? ¿Cuál es la tolerancia operativa que uno quiere lograr en qué pacientes? Y si realmente los DSA podemos traspolar la experiencia pediátrica en la población, la experiencia de adultos en la población pediátrica. Eu acho que existe uma... Eu não conheço nada de adultos, eu não sei nada de adultos, mas de ninhos, eu acho que para podermos sacar completamente a imunossupressão hasta depois de 5 ou 10 anos, eu acho que é fundamental a histologia, a biópsia, na minha opinião. Na minha opinião, se a biópsia é completamente normal, que não tem absolutamente nada, e que eu acho, na minha opinião... Acabou? Opa. Está perfeito. É que eu não estou vendo vocês. Está perfeito. Ué, um momento. Espera. É que, na minha opinião, quando você tem uma histologia completamente normal, e que eu acho, na minha opinião, depois de tantos transplantes, e que nunca teve uma rejeição aguda prévia, eu acho que poderíamos sacar a imunossupressão. O algoritmo que a FENG mostrou, que temos que fazer um tratamento prévio, aqui no Brasil não é realidade. Então, eu acho que nós temos alguns casos que as famílias, que as crianças, eles pararam de tomar a medicação. Nós temos alguns casos que realmente nunca tiveram nada, que tiraram a imunossupressão porque tiveram um tumor, linfoma, nós tiramos a imunossupressão, e tem alguns casos que nunca mais tiveram nada. Nós não repetimos a biópsia, mas pelos estudos todos que eu li, a biópsia é fundamental. A histologia, para mim, é o mais importante de todos. Mais importante que o DSA, que C4D, tudo. Se tenias uma histologia completamente normal, e que o ninho nunca teve nenhuma rejeição prévia, eu acho que poderíamos pensar em retirar a imunossupressão. Yo soy el único que no voy a levantar la mano porque tengo el micrófono abierto, así que quiero hacer un comentario de lo que estaban diciendo. En el trabajo ese que mostrás, Gilda, el trabajo del Hepatology del 2021,
Sí. de FEN, que es el trabajo del split, que el trabajo conjunto de más de 1000 pacientes, claramente muestra eso, muestra claramente que aquellos que no fueron tolerantes, no lo fueron tolerantes o porque hicieron rechazo clínico e histológico, o Exatamente. porque la histología mostró con transaminasas normales, mostró que tenían alteraciones histológicas compatibles con algún tipo de alteración de rechazo Claro. y eso. Pero en ese trabajo, muy interesante, muestra algo que preguntaba Gustavo. En ese trabajo también muestra aquellos que no fueron tolerantes, qué DCA tenían, si eran DCA arriba de más de 1000 y DCA que menos de 1000, y no había diferencia en los tolerantes con los no tolerantes. Así que los DCA no definían la tolerancia o no tolerancia. Lo único que define la tolerancia o no tolerancia es la histología. Foi isso que Si eu es falei. Para mim, é mais importante do que DSA. É isso que eu exactamente. digo. Exatamente. Exactamente. Hay Y una ahí del pregunta. grupo, una cosita, del grupo S, cuando vieron los no tolerantes y los tuvieron que tratar, volviéndole a la inmunosupresión, algo nuevo que ellos hicieron fue poderlo controlar con las biopsias. Y vieron que al haberle sacado la inmunosupresión no tenían fibrosis en el Exatamente. corto tiempo cuando los trataron. Exacto, exacto, Exatamente. exacto. Hay Bien. algunas preguntas, Así es. Rosa María. Por eso alcé la manito. Bien, hay una pregunta de Camila Sánchez sobre si se repetirían las biopsias en pacientes sin inmunosupresión cada cuánto. ¿Cómo sería el protocolo de seguimiento de estos pacientes que se mantienen sin inmunosupresión? ¿Cómo sería el protocolo de seguimiento? Eu não sei, protocolo de segmento, eu não sei responder isso, porque não existe nenhum trabalho, eu pelo menos não li, a não ser que o Daniel tenha lido, de protocolos pós-retirada de imunossupressão, pós a retirada, de fazer biópsias de repetição. Eu não li isso, eu nunca li isso. Não sei responder se tinha trabalho mostrando biópsias hasta cada quantos anos depois de suspender a imunossupressão. Eu não sei. Daniel, você sabe? No, Por favor. lo que No no sé, hay protocolo, trabajo. no hay protocolo para la inmunotolerancia. No hay Exatamente. protocolo. Yo creo que el protocolo para definir inmunotolerancia, como se necesitan 2 años de no haber tenido recaída, yo creo que para hacer un protocolo histológico tiene que estar, después de sacar la inmunosupresión, entre el año y los 2 años, tiene que tener histología, porque para poder definir si el paciente está inmunotolerante, porque recién después de 2 años que no ha tenido cambio, uno puede decir que está inmunotolerante. Lo que sí hay protocolos para controlar la fibrosis, que se hacen, como Camila sabe, a los 5 años, a los 10 y ese tipo de cosas. A ver, Diana, ¿alguna pregunta, Diana Pérez, que levantó la mano? Sí, en realidad quería aprovechar que estamos acá reunidos para preguntarles un poco, bueno, primero para reafirmar la importancia de las biopsias protocolares, porque justamente nos pueden informar un poco acerca de esos pacientes que tienen enzimas normales, sin embargo que tienen alteraciones ya en la biopsia, que tienen fibrosis, ¿no? Por más que estén estables, ¿no? Y ese porcentaje que mostró la doctora Gilda en la exposición. Entonces mi pregunta iba a más o menos cómo van en cada uno de sus centros. Más o menos qué porcentajes de pacientes han logrado la inmunotolerancia. Pode falar mais despacio que eu não entendi. Quantos pacientes o quê? Não entendi. ¿Cuántos pacientes han logrado inmunotolerancia en su centro? Muito poucos, muito pouquíssimos casos. Os imunotolerantes foram aqueles que nós outros nem fizemos a biópsia, foram aqueles que nós retiramos a imunossupressão por um linfoma, por um tumor, e depois não voltamos porque as enzimas hepáticas completamente normais.
Então, nós temos 2, 3 casos, muito poucos casos, em 1.400 transplantes que nós outros hacemos. Muito poucos. Nós não fazemos, nós estamos fazendo agora biópsias protocolares em quininhos acima de 5 anos de transplante que tinham exames enzimas completamente normais. E agora eu estou pegando os dados com a minha patóloga para fazer o que vamos ver. Eu só quero dizer que temos muitos casos completamente normais sem fibrose. Eu falei agora com a minha patóloga antes dessa reunião, e ela me falou que vários casos que nós estamos fazendo biópsias protocolares, não há fibrose, não há nada completamente normal. E nós outros não hacemos, nós outros hacemos em todos os casos C4D, e nós outros nunca encontramos absolutamente nada. Rosa María, hay una pregunta de Jacqueline Ambrosio, por Así favor. es. Sí. Bueno, Jacqueline pregunta algo que acaba de responder la doctora Gilda con respecto a las biopsias de protocolo, cómo las sugieren en el centro, cada año, cada 5 años, cada 10 años, en qué tipo de pacientes, si hay algún paciente en particular o en todos, y también la recomendación con respecto a la medición de los DSA, en qué tiempo en particular post-trasplante sugieren hacer la determinación. Nós estamos fazendo biópsia protocolar quando as enzimas são completamente normais depois de 5 anos de transplante. Mas a outra pergunta, que isso nós fazemos. Existe os japoneses, Japão, eles fazem 1, 3, 5 e 10 anos. Eles fazem biópsias protocolares 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos, os japoneses. E nós outros não, porque nós outros hacemos. DSA, nós outros não hacemos DSA de rotina, de rotineira. Nós outros, é muito raro, mas são aqueles casos que têm um rechaço que não vai bem, que estão muito mal e que têm uma progressão muito rápida para a fibrose. Estamos tentando fazer, em 2, 3 casos, hacemos DSA, porém, todos esses casos, e C4D é permanentemente negativo. Rosa María, hay una pregunta previa de Michael Quispe de Perú. Por favor, si la puedes repetir a la doctora Porte y la dejamos descansar un poco a la doctora Porte. Bien, la pregunta es con respecto a los pacientes trasplantados por hepatitis autoinmune, ¿Sí? Su experiencia con respecto a la recomendación en el tiempo de uso de esteroides. Nós outros utilizamos todo o tempo, nós outros não suspendemos o corticoide, mantemos um nível bem pequeno de corticoide, mas nós outros nós não suspendemos o corticoide, nunca. Na hepatite autoimune, não. Na doença imunológica, nós outros não suspendemos corticoide. Deixamos um nível muito baixo, mas nós outros não suspendemos. Alejandro, comentario. Sí, gracias. Realmente Gilda lo hizo, me dijo, bueno, me conecté, pero no tengo claro, ¿me escucha? Se entrecorta. Se entrecorta. Es mala la conexión. A ver si ¿cuál es la decisión a partir del resultado de la biopsia de... No se escucha. Yo no entendí. Apagate el video y haz la pregunta sin video. ¿Me escuchan bien? Ahora mejor. ¿Ahí? Bien. La pregunta para Gilda es si a partir del resultado de la biopsia protocolo toman conducta terapéutica, y pido disculpas si lo dijo porque llegué tarde a su alocución, pero digamos, si a partir del resultado de la biopsia definen una conducta, o simplemente lo tienen como un dato de fibrosis, por ejemplo. Se tinha fibrose, nós outros não suspendemos a medicação, de jeito nenhum.
Aqueles que não tinham absolutamente nada, podemos suspender a medicação, mas nós temos alguns casos que não têm absolutamente nada e estamos pensando em suspender a medicação. Mas se tinha um pouco de fibrose, um pouquinho de inflamação, alguma coisa pegue venular, pegue centro venular, nós outros não suspendemos nunca a medicação. O problema é que nós outros, o nível de tacrolimus, para mim, é um problema, porque muitas vezes o nível é um nível muito baixo. Então, eu tenho uma dúvida, porque se o nível é muito baixo, abaixo de 3, o ninho não está com imunodeprimido, a imunossupressão é muito baixa. E nós outros temos muitos casos assim, e que você vê que as transaminases são completamente normais. Então, nós outros fazemos a biópsia e nós não encontramos nada. Então, eu acho que nós temos alguns imunotolerantes, mesmo tomando tacrolimus. Porque foi aquilo que você falou agora, os adolescentes muitas vezes não tomam a medicação. Então, eu não, é muito irregular. Então, eu não sei responder quantos que são imunotolerantes, quantos que tomam medicação correta. Ahí justo se cruzan las dos charlas, ¿no? La charla de Alejandro y la tuya, Gilda, que es la adherencia, sobre todo en el grupo de los adolescentes, la adherencia, y después lo que pasa con la concentración de tacrolimus en sangre, que es muy oscilante, y al ser oscilante, como vos bien decís, debajo de 3 ya no está inmunosuprimida. Y entonces por ahí cae a 2, 1,5, se sube a 5, es muy oscilante, y eso entonces es muy difícil decir que el paciente es no tolerante, y yo creo que es más fácil decir que el paciente es no adherente, que es un poco lo que tendría que ser, y ahí el gran dificultad. Porque ustedes fíjense que ningún trabajo lo cruza con adherencia de todos estos. Todos los trabajos lo hacen vinculado al DC4, al CD4, a los anticuerpos. Y claro, el DCA, el CD4 y todo, y ninguno cruza con adherencia. Lo cual, de repente, en ese grupo poblacional, que es cuando uno va a buscar la inmunotolerancia, es tan importante. Por eso en realidad, estas dos charlas silvanan y se juntan y están entrelazadas, porque son muy importantes. Yo le puedo hacer una pregunta a Alejandro, entonces. Pues, ¿sabes, Ale? Hay un trabajo muy reciente de un grupo de adultos que tomó, un grupo de adultos del King College, que tomó más de 20 años de seguimiento. Entonces tiene una media de estudios de 21 años, ¿no? Pero para ellos son 21 años, ya está independiente de la familia, no es como los latinos que siguen dando vuelta y eso. Y ellos tienen acuñado una expresión que es meaningful survival, que es la supervivencia, digamos, significativa. ¿Qué quiere decir? De aquel paciente que está pleno de satisfacciones, que no tiene ninguna dificultad, que está funcionando bien en muchos aspectos, en su forma, casualmente, tolerancia y todo. Y en el grupo que ellos muestran, solo el 26% de los pacientes logran esta supervivencia superlativa. ¿Algún comentario? Es 21 años, lo ven desde dentro de los adultos. Es decir, que no logran, es decir, todo lo que nosotros buscamos y peleamos y sufrimos, no logran llegar a lo que nosotros consideramos un estado de plenitud. No logran, solo el 26% de los mismos. Si no hago no, sacate el video. Ahí estamos. Sí, sí. La pregunta, te hago una pregunta antes de darte mi idea. Esa medición la hacen con cuestionarios de calidad de vida, tienen algo definido, y en ese caso, ¿quién lo contesta? ¿Son adultos jóvenes? Es un cuestionario, lo contesta el adulto de 20, 21 años. Para ellos son adultos. Está bien.
Tienen Sí, 20 seguro. años de trasplante, son todos mayores de 20 años de trasplante. ¿Y qué La porcentaje media de alcanza el trasplante, la mínimo? edad media de trasplante 1.3 años. Es decir, que Sí. tiene entre 21 y 22 años. Es un porcentaje mínimo el que alcanza la meta que uno buscaría, Sí, ¿verdad? sí, Eso, sí. y bueno, lo que pasa es que es muy difícil, yo no lo conozco ese trabajo, me gustaría leerlo, me parece interesante, pero lo que es difícil es, o las dificultades que hay cuando uno mide estas cosas, es la subjetividad que hay en una de las primeras placas que yo ponía, es esa idea de que lo que se considera buena calidad de vida según la Organización Mundial de la Salud es lo que el individuo valora de dónde está parado y a dónde quería haber llegado de acuerdo a su potencialidad. Pero eso es muy, muy subjetivo, muy individual, entonces ponerle un número, cuantificarlo es difícil. De todas maneras, todos tenemos la impresión de que hay un impacto y que seguramente en ningún caso no estoy en conocimiento de que en alguna de las encuestas los pacientes hayan medido igual que el otro. O sea, vemos que miden o puntúan los scores similares a los crónicos, pero en ningún caso similar a los sanos. Y eso probablemente sea un reflejo más adelante cuando sea adulta. Creo que creo que, bueno, vos sabés, Daniel, yo siempre digo, me gusta medir lo que se puede medir y hacer medible lo que debería no se pueda. Pero a veces forzamos mucho lo que es un score o lo que es creo que tiene mucha subjetividad de opiniones. Esto. Sí, perfecto. Por ahí leí porque aparte las cantidades digamos, cada vez son más adolescentes, hay una cifra que no sé si será cierta, pero leí por ahí, que el 6% de todos los niños va a tener alguna patología que va a impactar en su calidad de vida y que va a ser crónica y lo va a recibir, que va a entrar en la vida del adulto. O sea, se ha generado toda una masa nueva de crónicos que han transcurrido en la pediatría y entran en la edad adulta, y eso es difícil mensurarlo en el verdadero impacto, ¿no es cierto? Porque no todo pega igual. Así que creo que eso es muy subjetivo, no sé si, no creo que sea una respuesta a lo que me preguntaba, pero es una reflexión, ¿no es cierto? Es muy No, difícil de medir. tiene una serie de mediciones que hacen para encontrar el meaningful survival. Pero bueno, pero es un comentario, porque me llamaba la atención que 26% que entraban que pudieran estar felices es bajo. Y es interesante además que el único que me llamó la atención, que ese grupo de jóvenes ya adultos, son adultos, lo que se llaman hoy día adultos emergentes, tienen entre 4 a 14% de no adherencia y pobre adherencia, que es mejor que la adherencia que tienen los adolescentes, es decir, son más adherentes que lo que tienen los adolescentes. Así que llama la atención, Es un dato. son más adherentes, pero la vida tiene dificultades, pero porque las dificultades están relacionadas a lo que dijiste vos, a lo neurocognitivo, conseguir trabajo, terminar el colegio, parejas, relaciones, bueno, todo eso. Ese es un dato muy interesante. Si tengo un minuto, lo que mostró Ben Schneider, cuando dividen, ese trabajo es muy interesante, porque son 14 pacientes niños, 14 adolescentes recién transicionados y 14 atienden el mismo grupo, o sea, no pasan de un grupo a otro, son las mismas caras, van al mismo edificio, prácticamente los mismos consultorios, tienen las mismas enfermeras. Y sin embargo, cuando son niños, adhieren, o sea, la no adherencia es 15%, porque ahí seguramente hay una madre vigilante que se encarga de todo, padre, un adulto vigilando. En el adulto es 25% la no adherencia, más o menos, y el 60% en el adolescente recién transicionado. O sea, ese es el punto que hay que trabajar. Sí. Bueno, preguntas, Diana, Gustavo. Alejandro, yo te quería hacer una pregunta en calidad de vida, adherencia y transición, que también lo hablaste, me parece que lo que decía Daniel, estos dos temas se unen, porque estos pacientes se prueban, se están probando los adolescentes cuando ya los tenés muchas veces en transición, en donde llevan 10 años trasplantados muchos,
cuando vos tenés esos pacientes y no tenés protocolos de biopsia, esos pacientes antes de transicionar y que están con esa inmunosupresión baja, como decía Gilda, ¿vos los biopsiás o no los biopsiás y los controlás? ¿Qué sugerís, no? O los controlás con la inmunosupresión y con las transaminasas. De acuerdo. Yo, digamos, sería una falta de respeto a Daniel, a Gilda, que yo sugiera una conducta, porque obviamente la experiencia que tienen ellos es mucho más vasta que la mía. Lo que sí te puedo decir es que sí hemos tenido la posibilidad de pasar por esa situación, y eso lo consensuamos con el que lo va a recibir. Pero yo la pregunta que le hacía a Gilda sobre si tomaba alguna conducta por las biopsias de protocolo, es porque nosotros no hacemos biopsia de protocolo. Porque no tomamos ninguna conducta a partir del resultado si el paciente está asintomático y tiene laboratorio normal. Yo sé que eso es controversial, pero digamos, tengo que convencerme de que el resultado de la biopsia va a haber algún cambio en la conducta. Y por lo tanto, por ahora, nosotros mantenemos una actitud renuente a hacer biopsias de protocolo. Alejandro, eu tenho alguns casos que tem transaminases normais, e quando a gente faz a biópsia, tem rejeição grave, sabe? Tem um rechaço muito grave. Então, a gente tem encontrado alguns casos, não é frequente, então, por isso que nós gostaríamos de fazer essa biópsia protocolar para ver, porque muitas vezes as transaminases são completamente normais, e quando você faz uma biópsia, você vê um rechaço muito grave, muito severo, sabe? Então, nesses casos, nós tomamos uma conduta muito imediatista de fazer o tratamento disso. Essa é uma preocupação nossa. Eu não tenho resultados para te dizer quanto nós temos. Nós vamos começar agora em janeiro com a minha patologista para saber o que está acontecendo. Outra coisa que nós estamos vendo, que é muito importante, tem casos de fibrose idiopática, tem um caso de uma hepatite crônica idiopática com uma fibrose muito, muito severa, e nós outros não sabemos por quê. E a Dede Kelly, ela mesma demonstrou em 2014 que tinha essa fibrose. Nós temos dois casos recentes e que tinham uma fibrose muito grave. E eu não sei dizer que talvez, e nós outros fizemos C4D negativo. Então, eu não sei também qual é a causa. Qual a importância desses biópsias protocolares? Eu acho que pegamos um número de ninhos que tinham rechaço. Eu concordo que, se não tinha nada, temos que suspender a medicação. Eu tenho dúvidas se a gente suspende ou não a medicação nesses pacientes que não tinham absolutamente nada, que nunca tiveram rechaço. Eu gostaria de minimizar a imunossupressão e de retirar. Porém, é difícil de poder ter uma... Eu acho que eu não tenho uma resposta para você disso. O que eu tenho uma resposta é dessas biópsias dos casos que têm rechaço e que têm transaminases completamente normais. Nosotros, Gilda y Alejandro, perdón, Daniel, nosotros hemos empezado a hacer las biopsias no con la rigurosidad al año, a los 3 y a los 5, pero sí hemos encontrado pacientes de 10 años, algunos en transición, así como vos bien decís, Gilda, de que le haces una biopsia en donde tenía una inmunosupresión, monoterapia y muy baja, y tiene un rechazo severo o tiene fibrosis, al cual lo tengo que hacer adherente, porque no era muy adherente, ponerle doble o triple terapia, en donde es muy difícil para un chico que está la madre afuera, en donde se le está volcando toda esta información, y esperar que responda y que ande bien, ¿no? Y otra cosa, cuando nosotros hacemos algunas biopsias de control alejados, por ahí esta pequeña fibrosis que nosotros podemos ver nos obliga por ahí a tener 2 inmunosupresores y bajo nivel, y no podemos explicar esta fibrosis, pero tratamos de evitar que progrese esta fibrosis en el tiempo. Exactamente. Yo creería que en realidad, perdón, doctor Daniel, en realidad creería que esta pregunta que nos estamos haciendo ahora, si es que acerca de las biopsias protocolares y las sorpresas que nos podemos dar
en encontrar inflamación, fibrosis en pacientes relativamente estables, nos la hacemos en todas partes del mundo. Inclusive cuando conversamos también con nuestros colegas de ESGAN, se realizan la misma pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con las biopsias que tienen algún grado de inflamación, que tienen algún grado de fibrosis, y tenemos a un paciente que estaba yendo aparentemente normal? Y justamente ellos también lo reportan así, ¿no? Que eso es algo que probablemente tengamos que seguir investigando para poder encontrar más respuestas a esto, ¿no? Porque claro, tenemos biopsias con fibrosis, tenemos biopsias con inflamación en pacientes que iban bien, entonces tenemos que aumentar realmente la inmunosupresión, los dejamos ahí sabiendo que tienen un daño ya del injerto. Entonces esa es la pregunta y lo que deberíamos de cuestionar, y probablemente los trabajos de investigación ir también en ese sentido, ¿no? La pregunta de Alejandro es muy clara. La pregunta de Alejandro era, a un paciente que transiciona, ¿le harían biopsia? Esa es la pregunta puntual. Y yo creo que después de un tiempo, yo contestaría que sí, yo le haría una biopsia a un paciente antes de transicionar, porque hoy, hasta el momento, cuando va a transicionar podemos tener todo normal, pero no sabemos si está todo normal. Entonces, para saber en qué está y saber qué es lo que tiene que ir haciendo y para poder entender lo que va a pasar con el grupo tratante de adultos. Bueno, llevamos ya el tiempo. Rosa María, ¿no? ¿Tratamos con tiempo? Así es. Bueno, yo creo que ya tenemos media hora más, pero pasados, pero creo que Sí. podemos seguir si no nos dicen nada desde la PAN. Bueno, si quieren seguir preguntando eso, pero la doctora Gilda... Bueno, Alejandro, dale. Un comentario, a ver, ¿qué opinan ustedes? Porque cuando nosotros hablamos de trasplantados y de follow-up y demás, y el trasplantado hepático como una categoría única y homogénea. Y no sé si es lo mismo evaluar un paciente. Por ejemplo, Gilda decía que hay pacientes que han tenido linfomas en su serie y se han visto obligados a retirar la inmunosupresión. Esos pacientes seguramente recibieron quimioterapia, han tenido un impacto en la medular, en la producción de glóbulos blancos y de toda su inmunología, que es, en algunos casos es como si uno hubiera reseteado el sistema inmune. O sea, no sé si es comparable un paciente que pasó por un linfoma con un paciente que no pasó por esa característica. Y otro elemento, y sobre eso estamos ahora trabajando, tratando de ver algunos datos, es qué pasa con el timo. Ustedes saben que la tolerancia depende, entre otras cosas, de las poblaciones de Treg, y los Treg son originarios en el timo, y el timo tiene máxima función en los primeros 2 o 3 años de la vida, que es justamente cuando le pegamos el sablazo con los corticoides y con los inhibidores de la calcineurina. Y entonces es posible que esos pacientes, desde el punto de vista inmunológico hacia futuro, se comporten diferente que los pacientes que fueron trasplantados, por ejemplo, arriba de los 5 años de edad. Entonces, eso hace probablemente tengamos que estratificar los pacientes y ver si no se comportan de manera diferente a largo plazo. Algo de eso estamos tratando de hacer nosotros ahora en un trabajo prospectivo que estamos haciendo de la función tímica en el post-trasplante. Bueno, si Dios quiere, vamos a tener algún resultado en breve. Bueno, dado la hora y digamos, el tiempo transcurrido, podemos dar finalizado agradeciendo a Gilda y a Alejandro las brillantes exposiciones. Todo el mundo les manda felicidades, felicitaciones. A Diana, a Gustavo por la participación, muchas gracias. Rosa María, como siempre, muy efectiva. Y estoy muy contento porque este es el segundo webinar de un grupo, que es el grupo de trasplante, que comenzó este año en LASGAN. Ya hicimos los 2 webinars y hemos trabajado bastante, así que sigan adelante, que tiene mucho camino por recorrer, que como decía Dostoyevsky, si no tenemos futuro, seguramente no tenemos presente. Bueno, muchas gracias a todos por
por todo lo que han aportado y por lo que han presentado y nada, nos vemos pronto en cualquier otra reunión. Muchas gracias.